ya no la grabes porque ya voy a pues, decidir ir a la charla. Es más productivo. A Francisco, a Giovanni, gracias por venir, por aceptar la invitación. También a algunos amigos ahí que invité, Camilo, Juliana, Paola, bastante gracias por venir. Y al final les agradezco más todavía, pero vamos a empezar entonces. Espera un momentico, les comparto la pantalla. Si me escuchan, si pueden escribir en el chat, si me escuchan, sería genial para... Perfecto, Diego, perfecto. ¿Sí? Entonces, espere que ahora... bueno, voy a dejar de presentar porque creo que estoy presentando. Y presentar ahora la ventana. Y lo otro también. Por favor, a todos los que no están presentando, por favor, apagar los micrófonos y mantenerlos así toda la charla. De ahí retorno. Entonces, muchas gracias. Ustedes me dirán si ya ven la pantalla con el título de la presentación. Sí, Diego. Sí, perfecto. Entonces ya puedo empezar. Voy a revisar el chat a ver si todo es... Sí, perfecto. ¿Están viendo? Listo. Vamos a empezar entonces. Ya me presentaron. Yo soy Diego Alberto Osorio. Soy geólogo de la UIS, de aquí de Bucaramanga. Y maestro en ciencias de la UNAM. Hice mi maestría en Querétaro y bajo la supervisión de Roberto Molina. Él fue mi tutor. Él fue el que me ayudó a hacer este trabajo que se llama Paleomagnetismo y Estratigrafía del Jurásico del sur de México y sus implicaciones en Pangea. Entonces, este va a ser el orden de la presentación de hoy. Vamos a iniciar con una introducción, planteando el problema que vamos a trabajar. Después un marco geológico para introducirlo sencilla a la región, al sur de México, a Oaxaca, el lugar donde yo trabajé. Y luego vamos a ver 2 capítulos de cada una de las metodologías que yo utilicé en este trabajo. Vamos a empezar con la primera, que es el paleomagnetismo y magnetismo de rocas, y después continuamos con la estratigrafía, sedimentología y petrografía. Al final reunimos todos esos datos y juntándolos con la introducción, el marco geológico también, vamos a discutir los resultados y al final vamos a concluir algo. Entonces, empezando con la introducción, de dónde surgió el problema y el interés de este estudio, es básicamente, aquí está el dibujo, es de Pangea. Empezamos a trabajar a Pangea y a ver qué problemas tenía Pangea. Aquí se ve un problema en este dibujo. Esta es una reconstrucción bastante aceptada, es como una ligera modificación que le hizo Van der Boom y French a la Pangea clásica, tanto de Wegener como de Bullard, que fue el que hizo ya el ordenamiento geométrico. Entonces ellos tomaron como datos paleomagnéticos y reconstruyeron una Pangea como más cuantitativa, ¿sí? Y en ese resultado se les solapó el sur de México con el norte de Sudamérica, ¿sí? Esta partecita aquí de México está solapada. Entonces es un problema. ¿Dónde la ponemos? No puede estar ahí encima. Entonces ahí surge la pregunta. Entonces nos adentramos un poquito más a esa zona y aquí estamos Norteamérica, todo este es el terreno continental de México y aquí vemos esta lineecita delimita a la parte norte de Sudamérica, ¿sí? Y vemos que aquí pues Oaxaca es parte del sur de México, ¿sí? Y Oaxaca está aquí en la misma parte que le pertenece, pongámosle que esto aquí sería ¿qué? Cali, la cordillera central colombiana y parte del Valle del Cauca, ¿sí? O sea,
están en la misma parte, están en la misma zona. Entonces, pues tenemos que estudiar esta parte que se solapa para ver qué hacemos, a quién corremos o qué vamos a decidir. Y bueno, entonces para empezar a estudiar esa parte tenemos que saber qué es lo que hay, ¿no? Entonces, el registro que hay de esta zona, de esta es la parte ecuatorial occidental de Pangea, ¿sí? Aquí está el Ecuador, no, el Ecuador está más abajo. Bueno, sí, es como la zona del Ecuador occidental de Pangea, y aquí vemos una zona de subducción, ¿sí? Y esta zona de subducción genera un arco, ¿sí? Un arco magmático. Este arco ha sido llamado el arco Nazas en México, ¿sí? Todos estos triángulos son rocas volcánicas que se han relacionado con el arco Nazas. También se han encontrado aquí en el bloque Maya. El bloque Maya actualmente está en donde es Yucatán, hoy en día, ¿sí? Cancún, toda esa parte, pero reconstrucciones paleogeográficas ubican al bloque Maya cerrando el actual Golfo de México, ¿sí? Entonces aquí el bloque Maya también daría una continuidad, pero como hacia el continente de ese arco volcánico de Nazas, ¿sí? Hay rocas volcánicas que se relacionan con ese arco también. Y bueno, y en Oaxaca también hay unas rocas volcánicas que se relacionan con ese, que pueden relacionarse con ese arco volcánico, ¿no? No han sido así suficientemente estudiadas hasta ahora. Y es justo la parte del solapamiento, ¿no? Es este triangulito. Aquí hay otras rocas volcánicas. Y bueno, en Colombia, eso no lo voy a tocar acá, pero en Colombia hay muchas rocas volcánicas que se relacionan con un arco jurásico. Aquí muchos lo saben, ¿no? Que están tanto aquí en Bucaramanga, en la serranía de San Lucas, en la cordillera central. Entonces hay un arco volcánico en Colombia también, que puede ser continuidad de este arco. Entonces, bueno, han habido modelos que tratan de solucionar ese solapamiento, ¿sí? El modelo más aceptado en México es el de Anderson y Schmidt del 83, que ellos como que invocan a la megacizalla de Mojave, Sonora, ¿sí? Megacizalla de Mojave, Sonora, que es esta gran falla, ¿sí? Que a través de esa debilidad ellos mueven los bloques que estaban en solapamiento, ¿sí? Esos bloques que estaban en solapamiento ellos los mueven para que ya no se solapen, ¿sí? Y el mecanismo es esa gran falla. Lo que pasa es que esa falla es más es, como les digo, es invocada, es más una necesidad que una realidad, ¿sí? Entonces, hasta el momento no han habido pruebas definitivas que determinen la existencia de esta falla, y es ampliamente discutida, y todas aceptan que es más una necesidad. Otros modelos basados en paleomagnetismo también tratan de cortar el solapamiento ubicando aquí el norte de Sudamérica, ¿sí? Y parte del terreno mixteco lo ponen es aquí al borde este de la costa de Estados Unidos, ¿sí? Y esto va de acuerdo a un modelo, a una Pangea que fue muy popular, que era la Pangea B, porque con el paleomagnetismo uno puede determinar paleolatitudes tranquilamente, pero paleolongitudes, los continentes pueden rotar con respecto al uno al otro y el paleomagnetismo no puede negar eso. Entonces ellos lo que dijeron fue, listo, si estos se solapan, simplemente corrámoslos un poquito, corramos los continentes y subámoslo un poco. Y en esa época, estos datos paleomagnéticos soportaban eso, soportaban que el terreno mixteco en realidad se encontraba en paleolatitudes más al norte de las que se encontraban actualmente, como en este modelo también podría ser, ¿sí? Lo que pasa es que revisando esos datos con el refinamiento de técnicas paleomagnéticas, esos datos hoy en día ya no son válidos. Más adelante vamos a discutir por qué. Y aquí hay un tercer modelo que es de Germán Bayona, ya lo viene trabajando desde hace tiempo, que es basado principalmente en datos paleomagnéticos, pero también le fue agregando muchos datos de estratigrafía y fue armando para modelos paleogeográficos. Y entonces él lo que dice es que él trata datos desde Colombia. Él dice que muchos bloques jurásicos colombianos que hoy se encuentran en Colombia, para la época del Jurásico se encontraban más al sur, ¿sí? Más al sur. Eso implica de una vez que ese espacio que estaba solapado
ya se libera porque unos bloques me los llevo para el sur y ese espacio ahí entonces va a ser completado, va a ser rellenado por los bloques del sur de México. Entonces ya no va a ser como este modelo que es mandar el México para el norte, sino mandamos a Colombia para el sur, ¿sí? Y estos datos de Bayona están un poco más soportados con datos paleomagnéticos y datos paleogeográficos también. Entonces, mire, porque aquí vemos, por ejemplo, condiciones húmedas. Eso también quiere decir que aquí hay datos de estratigrafía y de petrografía que me hacen que sugerir que hubo condiciones húmedas, porque ustedes saben que es diferente el clima en el Ecuador, que por ejemplo ya más al norte, más al sur, como en los trópicos de Cáncer y Capricornio, ahí cambia un poco eso. Entonces, tomando en cuenta estos problemas y estas inquietudes, entonces nosotros sugerimos una hipótesis. Nosotros dijimos, vamos a estudiar el componente paleomagnético de rocas volcánicas del Jurásico inferior, del sur de México, donde está el solapamiento. Eso me va a permitir hallar una paleolatitud de esas rocas, ¿sí? Me va a poder ubicarlas en un rango geográfico, en una posición geográfica. Y a eso le vamos a anexar un estudio estratigráfico, petrológico, sedimentológico, que me permita como sacar inferencias, ¿sí?, del registro sobre el paleoclima, para ver si esa paleolatitud que me da el paleomagnetismo va a estar relacionada con el paleoclima que yo infiera, ¿sí? Y si los dos cuadran, va a ser un modelo más fuerte que solo un modelo paleomagnético o un modelo basado en datos de estratigrafía y sedimentología. Esa es la hipótesis. Ahora el marco geológico, ahora sí lo voy a introducir al área de trabajo en sí. ¿Dónde fue que nosotros trabajamos? Voy a hacer si todo sigue bien, si me están escuchando, si va bien la cosa, porque qué tal se me vaya el internet y yo ahí hablando. ¿Sí viene bien? Ahí, Sí, todo está bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, marco geológico. Entonces estamos en México, ¿no? Aquí está el continente mexicano. Y ustedes ven aquí que esto tiene bastantes líneas, ¿no? Bastantes trazos, bastantes rayas. Eso es porque México está dividido en terrenos tectonoestratigráficos, ¿sí? Cada terreno tiene su edad, su basamento, su historia geológica, su cobertera, su comportamiento es diferente. Y todos esos terrenos pues tienen su historia tectónica también. Entonces, aquí estamos centrados en este terreno que ven acá, MIT, que es el Mixteca Terrain, el terreno Mixteca. Ahorita hablábamos con Alejandro y con qué lo podemos comparar aquí en Colombia. Está difícil, porque por ejemplo, este terreno adyacente al terreno mixteco se llama el terreno oaxaqueño, es este. Están separados por una falla que se llama la falla Caltepec. El terreno oaxaqueño está más relacionado con rocas de grembilianas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, lo podemos traer un poco y relacionarlo con lo que está aquí en Bucaramanga, por ejemplo, con el Neis Bucaramanga, aunque la edad es discutida ahora también, ¿no? Pero diríamos que es lo más viejo, ¿sí? Y anexado a ese está, pues ahí adyacente, ¿no? Con un borde, esa falla de Caltepec puede ser una sutura, ¿sí? Entonces están suturados esos dos terrenos. Y ese terreno mixteca, entonces yo lo compararía como, aquí en Bucaramanga, digamos, con la formación Silgará, que son ya como más paleozoicas, rocas metamórficas paleozoicas. No sé si la cordillera central, el basamento de la cordillera central ya es más complicado, pero podrían ser arcos que van continuos desde allá, desde Norteamérica hasta Colombia, ¿sí? Y separados por fallas, eso es bastante importante. Y ahora entonces nos vamos a ver en sí el terreno mixteca. ¿Qué tiene el terreno mixteca? Y empezamos desde lo más viejo. Bueno, lo más viejo es lo del terreno oaxaqueño, que ya les había dicho, que es grembiliano, del proterozoico. Ahora el terreno mixteca, que es todo esto moradito y verde y eso, pero lo más viejo es lo moradito, es el complejo Acatlán, son metamórficas polideformadas del Paleozoico. Son como bastantes orogenias que ocurrieron en el Paleozoico. Entonces eso me forma el basamento del terreno mixteca. Y sobre ese basamento ya tenemos, bueno, intrusiones ígneas del Paleozoico, del Pérmico, de un arco pérmico. Creo que ese también llega aquí hasta Colombia, pero no he leído nada de eso. Pero creo que llega. Entonces hay algunos plutones paleozoicos acá, véalos. Luego hay un paleozoico sedimentario también, que está localizado en algunas partes, y ese paleozoico sedimentario
está sobre los dos terrenos, o sea, ya estaban anexados para esa época del Paleozoico, del Pérmico. Algún mexicano me desmentirá. Bueno, después ya vemos este azul, que es el que nos interesa más a nosotros, que ya es el Jurásico. Empezamos con el Jurásico inferior y medio. Es, por ejemplo, aquí en esta cuenca, son volcánicas, rocas volcánicas, en su mayoría en esta cuenca. Aquí más arriba ya son más sedimentarias. Por aquí, por estos lados también son sedimentarias, pero hay volcánicas también. Y son como, bueno, ahorita las vamos a ver. Pero vean, aquí cabe destacar que como que están restringidas y separadas por fallas. Miren, esta falla aquí corta esta roca volcánica azulita y la separa de esta también. Entonces están como restringidas así en partes de la cuenca, ¿sí ven? Y sobre esa ya viene el Jurásico superior, que es marino en muchas partes, en algunas también alcanza a ser siliciclástico. Ahorita se me va, pero es marino en muchas partes. Bueno, el Cretácico también ya es sedimentario y sigue la sección. Cenozoico es volcánico y hay algunos conglomerados. Pero nos vamos a centrar entonces en el Jurásico inferior y medio, aquí, de este cuadrito rojo. La cuenca que vamos a estudiar se llama la cuenca Tlaxiaco y la población Tezoatlán. Aquí esto es como una reconstrucción paleográfica de esa cuenca, no tanto de la cuenca, sino de la zona, del terreno mixteca, donde quiero resaltar otra vez lo que les estaba diciendo, que como que están en cuencas separadas por fallas, ¿sí? Como en distintas depresiones, ¿sí? Depresiones limitadas. Entonces, por ejemplo, aquí está la cuenca Tlaxiaco, que es la principal, la que nosotros vamos a estudiar, y en esta reconstrucción se muestra que es una cuenca dominada por fallas normales, ¿sí? La formación de Iquiyú, bueno, no les había mencionado, las rocas volcánicas del Jurásico inferior se llama formación de Iquiyú, en la cuenca que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, en una cuenca adyacente, que estaría separada por este alto aquí, aquí se llama Ignimbrita de las lluvias, ¿sí? Y, por ejemplo, estas rocas volcánicas, aquí arriba ya no hay, o si hay, son pequeñas, como pequeños lentes. Aquí se puede ver en estas secciones aquí arriba. Vemos que aquí este azul es la roca volcánica, sigue acá la roca volcánica, que son en esta y en esta cuenca, pero en estas cuencas acá ya no hay rocas volcánicas. Es todo siliciclástico, ¿sí? Y también vemos, por ejemplo, esta unidad amarilla, que se llama conglomerado Coalac. Sí, está muy bien representada en estas cuencas de aquí abajo, pero arriba ya cambia el nombre y cambian un poco las facies también, ¿sí? Ya no serían tan cuarzosas. Y bueno, centrándonos en sí en la cuenca de la que vamos a estudiar hoy, que es esta, la cuenca del Tlaxiaco, corresponde a esta columna. Y vean estas rocas que están acá, que dice JIR, JIPC, ¿sí? Que es marroncito, naranjadito, no está en ninguna de las otras secciones, ¿sí? Es una formación, un par de formaciones aisladas en esta cuenca. Era un hueco que cuando se depositó esa formación no pasó a las otras cuencas, se quedó ahí. Entonces, ahora vamos a hacer un zoom en esta cuenca, la cuenca del Tlaxiaco, vamos a ver las rocas que les mencioné. Aquí sigue estando la reconstrucción paleográfica que les muestro, y esto ya es un mapa actual, ¿sí? Vemos que es un anticlinorio, hoy en día, que en el centro, en el núcleo del anticlinorio, está este JID, son rocas volcánicas del Jurásico inferior, que es la formación unidad de Iquiyú, porque es todavía informal, ¿sí? Son sobre todo andesitas, pueden ser andesitas basálticas, tienen algunas intercalaciones de riolitas, ¿sí? Puede medir de 100 a 200 metros, no se sabe porque no se le ha encontrado la base. Se le encontró la base, pero en un núcleo, en una perforación, y ahí fue donde dijeron ese rango. Y su edad es de uranio plomo, de lo que les digo, Jurásico inferior. No sé si alcanza a llegar al medio. No, Jurásico inferior. Y bueno, ya encima tenemos esta unidad que se llama Formación Rosario, que es esta marroncita que ven acá y marroncita que se ve acá también. La Formación Rosario es interesante porque tiene carbón, mucho carbón y como que grada lateralmente
con un miembro de la misma formación que nosotros decidimos llamarlo en este trabajo miembro conglomerado Prieto. En otros trabajos se le había nombrado formación conglomerado Prieto y en algunos otros trabajos se le había ignorado completamente. Pero ese miembro existe, es una gradación lateral de la formación Rosario. Porque, por ejemplo, aquí en la localidad, timbraron, en la localidad que estudiamos, ¿sí? Esa formación Rosario, ¿sí? O conglomerado Prieto es totalmente conglomerática, ¿sí? Mientras que si nos vamos un poco hacia el oeste, eso va gradando poco a poco, como se ve acá, como interdigitada con deditos, y va cambiando de conglomerático en el este, va cambiando cada vez a arenoso hasta que se vuelve totalmente lodoso con carbón. Les voy a mostrar aquí rapidito un video para que vean qué hay también en esa formación Rosario. Un momentito. Y aquí está. Me dicen si pueden ver este video. ¿Sí? ¿Están viendo el YouTube que les estoy compartiendo? ¿Alguien que me diga sí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Este señor, él estudió la formación Rosario por muchos años y el miembro conglomerado Prieto, ambos. Y encontró muchos fósiles. Allá hay muchos fósiles de árboles. Ese es como un cementerio vegetal. Entonces van a ver, por ejemplo, las dimensiones que alcanzaban esos fósiles de árboles que son impresionantes. O sea, son verdaderos... Rápido, mire, ese es un fósil de árbol que él encontró ahí. Y en el miembro conglomerado Prieto de la formación Rosario, ¿sí? O sea, eso es un tronco impresionante, vean, es una cosa enorme. Eso era lo que les quería mostrar. Y hay muchos, hay bastantes, hay hojas también, bastantes impresiones de hojas, de helechos. Entonces, eso era un sitio de depositación de plantas, bastante grande. Entonces, volvemos a la presentación. Aquí está una ventana. Charla, compartir. Listo. Entonces, volvimos, todos están viendo de nuevo la presentación, ¿sí? Entonces, pasamos, la formación Rosario también ha sido datada con uranio plomo, pero ¿sí están viendo la presentación? ¿Alguien me dice que sí y seguimos? Sí. Listo, perfecto. Entonces, aquí está la formación Rosario, miembro conglomerado Prieto, edad Jurásico temprano, sí, inferior, ya casi llegando al Jurásico medio, sí, es Toarciana, esa unidad. Y después, encima de esa unidad, viene otra unidad interesante, que es otra unidad conglomerática, que se llama conglomerado Coalac. Esa unidad sí ya es más continua regionalmente, ¿sí? Porque la formación Rosario, como les había dicho, solo está en esta cuenca, ¿sí? Y un poco más al sur, pero aquí limitada. Las cuencas más al norte no está esa formación Rosario. Pero en cambio la formación conglomerado Coalac sí ya es más generalizada, ¿sí? Es mucho más extendida. Y se deposita en esa formación y en otras unidades. Alcanza a depositarse a veces directamente sobre el basamento, sobre el acatlán. Entonces, llegó mi familia. Entonces, bueno, y esa es otra unidad que vamos a estudiar acá. Esa es otra unidad que vamos a estudiar acá, que es el conglomerado Coalac, que también ha sido datada con uranio plomo, y esa sí ya es Jurásico medio, ¿sí? Ahorita vamos a ver más detalles de cada una. Y de ahí para arriba ya viene como una evolución hacia ambientes transicionales y marinos. Esto es, ahorita vamos a ver por qué lo declaramos continental, pero entonces va evolucionando aquí hacia ambientes, y por ejemplo acá, en el Batoniano, hay una invasión marina, hay calizas, ¿sí? Y eso, más al norte, no llega sino hasta el Jurásico superior. O sea, aquí en el Jurásico medio ya empiezan a ocurrir las primeras invasiones marinas, que probablemente venían del Pacífico. En cambio, en Colombia, ustedes saben que acá las invasiones marinas así importantes empezaron fue en el Cretácico, ¿sí? Allá desde el Jurásico ya empieza a funcionar eso. Bueno, entonces ahora sí, ya después de ese largo marco geológico, vamos con las técnicas en sí que utilizamos en este trabajo. La primera
La hicimos sobre las primeras rocas, las rocas volcánicas, las de más abajo, las del Jurásico inferior. Le hicimos magnetismo de rocas y paleomagnetismo. Magnetismo de rocas para saber qué minerales magnéticos tiene la roca que me estén reteniendo una señal paleomagnética, ¿sí? Me la estén reteniendo. Yo tengo que estar seguro que la señal paleomagnética que yo voy a obtener de mi roca está en un mineral fiable que me la vaya a guardar de verdad por mucho tiempo para que yo sepa que ese registro es jurásico y no es de hace 10 días. Entonces, bueno, y aquí este es el anticlinorio que ya les mencioné y estas son las localidades. El color depende de si se perforó en campo o si se tomaron los bloques para llevarlo al laboratorio o si son datos que me brindó mi tutor o si son datos de otros autores. Póngale cuidado a este circulito verde que es importante. Ya más adelante vamos a ver por qué este circulito verde es el dato en el que se basó la interpretación que les dije que ponían a Sudamérica, al Mixteco también, al Mixteca, en la costa este de Estados Unidos. Se basa en este dato. Entonces ahorita vamos a ver por qué esa interpretación no es tan válida. Entonces, estas son las rocas que se estudiaron para paleomagnetismo, son rocas volcánicas. Aquí pueden ver tanto en afloramiento como en sección delgada, que están compuestas básicamente de plagioclasa, ¿sí? Algunas matrices son como desvitrificadas, o sea, podían contener antes cuarzo, feldespato, vidrio volcánico también, pero son volcánicas y algunas tienen como una especie de bandeamiento. No se ve bien acá, pero es como un bandeamiento, así como algo más riolítico, luego algo más andesítico, y así varía la cosa. Y algunas son como brechosas, si se ven en esta parte, es como una autobrecha volcánica, ahí que se iba destruyendo a medida que va avanzando. Aquí está también. Y lo importante de esta parte de ver que el volcanismo varía un poco y de que hay distintos tipos de lavas y distintas texturas, es que podemos inferir que el vulcanismo tardó cierto tiempo en depositarse. Eso es muy importante para el paleomagnetismo porque eso me determina que, por ejemplo, que el dato, ya avanzó mucho tiempo y no he avanzado nada, voy a hacerle más rápido. Eso es para la variación secular, o sea, el paleomagnetismo, el polo paleomagnético que yo hallo, el polo varía con el tiempo, se va moviendo alrededor del polo. Y si yo lo mido en el suficiente tiempo, yo puedo promediar esa variación y hallar un promedio. En cambio, si yo mido un instante de tiempo, no estoy seguro de que ese polo sea el fiable, porque puede ser este de acá o este de acá o este de acá. Yo necesito el promedio. Entonces, con esto tenemos una diferencia para decir qué puede ser el promedio, ¿sí? Esto ya son las técnicas que utilizamos para saber qué minerales magnéticos son los que me están guardando la dirección magnética que yo quiero hallar, ¿sí? Entonces, aquí hicimos microscopía de luz reflejada, tenemos, vean, hematitas, magnetitas. Estas son las curvas de histéresis de acuerdo a la forma de la curva y de acuerdo a ciertos parámetros que se hallan a partir de esa curva, también se puede determinar qué mineral y el tamaño de ese mineral. El tamaño es muy importante, porque algunos minerales muy grandes me pueden grabar una señal paleomagnética, ¿sí? El campo magnético, pero al rato se le borra. En cambio, si tienen el tamaño preciso, se va a grabar por millones de años. Entonces necesitamos saber que esos minerales tengan el tamaño preciso, ¿sí? Esta es otra prueba que se hizo, que es el IRM, también se utiliza para saber qué tantas, por ejemplo, si tenemos hematita, magnetita, qué tantas, ¿cómo es? Fracciones magnéticas tenemos, y eso es un modelamiento. Mira, aquí se ve bien magnetita, hematita, goetita también. Entonces, con esto determinamos que tenemos magnetitas y hematitas también, que tienen el tamaño de grano apto para guardar señales por millones de años, ¿sí? Eso lo sabemos, entonces, con estos estudios. A partir de eso, que ya sabemos que podemos tener buenos acarreadores, ahora sí hallamos las direcciones paleomagnéticas, que son las que nos interesan, ¿sí? Entonces, eso lo hallamos llevando la muestra, lo hicimos tanto en México como en Brasil. A la muestra la tomamos naturalmente, le medimos el magnetismo natural de la muestra como está, y luego la empezamos a calentar para irle borrando el magnetismo que va guardando, porque la roca va guardando la dirección del campo magnético terrestre a medida que se enfría, ¿sí? Ella a medida que se enfría va guardando ese vector, y si nosotros después la vamos calentando, vamos a ir borrando esos vectores, ¿sí?
Y si hubo varios vectores, varios campos magnéticos, entonces nosotros vamos a ir borrando cada vez los más jóvenes. Los más jóvenes, por ejemplo acá, mire, vamos borrando este vector que se ve acá, pum, hasta que llegamos tanto calentándola como sometiéndola a otro proceso que es campos alternos, que es un campo para un lado, luego un campo para otro lado y cada vez más pequeños, cada vez más grandes, hasta que se va borrando la señal. Lo mismo, se van borrando los vectores. Aquí, por ejemplo, lo borramos, pum, y ya tenemos otro vector, y este vector va hacia el origen de las coordenadas. Entonces, nosotros inferimos que este vector que va hacia el origen de las coordenadas, cuando llegamos a 680 grados, por ejemplo acá, ese es el vector que me representa la dirección del campo magnético cuando la roca era lava, ¿sí? Cuando se estaba enfriando apenas. Y esos son coordenadas geográficas. Para nosotros poder hallar, bueno, esto es porque ustedes ven aquí que está tanto el que va hacia el origen como hay otros espurios, hay otros que están ahí como solapados con ese vector del origen. Nosotros tomamos todos esos vectores más jóvenes que nosotros borramos rápido, que nosotros borramos con poquita temperatura, 150, ¿ve? Y los graficamos aquí, son los triángulos negros, ¿sí? Le hicimos un promedio que es la estrella azul, y la estrella roja. Y esa estrella roja la comparamos con la estrella azul, que es la dirección del campo magnético actualmente en la zona de muestreo, en Oaxaca, ¿sí? Entonces vemos que la dirección paleomagnética hallada de esas direcciones fáciles de borrar es igual a la dirección paleomagnética del campo presente actual. Entonces inferimos que esas direcciones que fueron borradas fácilmente corresponden con el campo magnético actual. Entonces no me interesan, porque yo quiero es el campo magnético en el Jurásico, ¿sí? Entonces, aquí están graficadas las direcciones que van hacia el origen, que pueden ser las direcciones del Jurásico, ¿sí? Cuando la roca era lava. Esto es en coordenadas geográficas, la roca siendo un anticlinal, pero después, ¿cómo es? Restauramos ese anticlinal, porque cuando la lava se depositó era todo plano, o podías tener una ligera inclinación, pero no lo sabemos. Entonces lo restauramos hasta que esté totalmente plano. Y bueno, le hicimos dos correcciones. Una corrección restaurarla totalmente plano y otra corrección que es que había unas lavas más jóvenes que estaban, por ejemplo, el anticlinal puede estar tanto doblado como buzando hacia el frente, ¿cierto? Entonces como que hicimos esa corrección y la otra corrección, son dos correcciones. Y entonces aquí tenemos las direcciones restauradas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, tenemos aquí un agrupamiento hacia el oeste y este hacia el noreste. Entonces tenemos dos agrupamientos. Pero ahora, pues, es que tiene que ser así. Bueno, entonces, agrupamos esas dos, pero entonces nosotros tenemos esas direcciones, esas se llaman direcciones características. Van hacia el origen y después de esas seguimos calentando, ya no hay más. Pero yo necesito saber si esas direcciones características son direcciones primarias, si en realidad corresponden a cuando la lava se enfrió, si en realidad corresponden. Para eso existen algunas pruebas. Una prueba es la prueba del pliegue, que es si los datos tienen un mejor agrupamiento cuando están ya siendo pliegue o si cuando los restauro. Si tienen un mejor agrupamiento cuando yo los restauro, quiere decir que posiblemente la roca guardó esa dirección estando así, estando plana, antes de plegarse, ¿sí? Esta prueba que yo hice tiene que dar cercana al 1. Entre más cercano al 1 quiere decir que es mejor el agrupamiento cuando yo los restauro. Y me dio positiva, o sea, quiere decir que las rocas están mejor agrupadas así, antes de plegarse. Pero esta otra prueba que hice, la prueba del reverso, quiere decir, ustedes saben que el campo magnético tiene positivo, normal, reverso con el tiempo, ¿sí? Va variando. Entonces, yo voy tomando distintos datos que me den normales, distintos datos que me den reversos, distintos, y luego al final, pum, los agrupo todos. Si me dan en el mismo lugar ambos, quiere decir que es una prueba del reverso efectiva, positiva, ¿sí? Que ese dato se guardó con el tiempo y me representa una dirección primaria, cuando la roca se estaba enfriando y fue grabando normales y reversos. Aquí a mí me da negativa,
pero no por muy lejos, miren, se separa 25 grados. El límite para ser positiva son 20 grados. ¿Sí? Estamos un poquito alejados del positivo y eso nosotros lo relacionamos con que no borramos bien ese campo magnético joven, ¿sí? A veces no son así los dos vectores, a veces los vectores son así, son una curva, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no borro bien toda la parte primera de la curva, me va a quedar una dirección que está un poquito alejada de lo que en realidad era, ¿sí? Y eso es básicamente técnicas de laboratorio. A medida que se refinen las técnicas de laboratorio, se va a poder refinar el resultado. Pero otro dato importante para saber que la dirección es primaria es una prueba que se llama la prueba del conglomerado. Encima de estas rocas volcánicas hay un conglomerado que ya les voy a mostrar, que ya les hablé, el conglomerado Prieto. Ese conglomerado está hecho de rocas de andesita, de pedazos de la andesita que está debajo. Esa andesita se erosionó y esos pedazos de andesita ahora son el conglomerado que está arriba. Entonces, ¿qué hace la prueba del conglomerado? La prueba del conglomerado. Yo tomo distintos clastos de ese conglomerado, ¿sí? Les mido la dirección paleomagnética, ¿sí? Luego lo restauro, y si esas direcciones paleomagnéticas están dispersas hacia muchas direcciones, es una prueba positiva, ¿sí? Porque yo tengo la andesita en una dirección, se erosiona, con el viaje, todas las flechas, se me van para todos lados, se me va el aleatorio todo, se me va el aleatorio y pan, quedan en el conglomerado, está todo aleatorio, es una prueba positiva, ¿sí? El magnetismo fue guardado antes de que el conglomerado existiera, cuando las andesitas se estaban formando, es jurásico. Entonces vemos aquí que si bien no está tan disperso, está disperso. Mire, estos son los datos que yo saqué de los clastos. Entonces, cualitativamente, no hemos hecho un análisis cuantitativo todavía, cuantitativo. Entonces ya con esto, nosotros tenemos una dirección característica y una dirección característica y una dirección que es una dirección primaria, cuando las rocas se me cristalizaron. Entonces ahora necesito hallar un promedio, hallar la dirección en sí, hacia dónde estaba el campo magnético, cómo era la declinación y la inclinación de esas rocas. Eso es lo que me dice el campo magnético a mí. Una brújula me dice hacia dónde está orientado el polo paleomagnético y qué inclinación tengo yo acá. Porque ustedes saben, en el Ecuador tenemos inclinación 0, y a medida que vayamos hacia el norte va aumentando hasta que llegamos al polo norte con 90, ¿sí? Entonces, eso me ubica geográficamente de una vez mi roca. Entonces, aquí hay otro problemilla bastante grande, que es que todos los triángulos son mis direcciones de cada sitio, ¿sí? Yo tomé bastantes sitios y al final tengo que hacer un promedio, que es esta estrella. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que el campo magnético es normal y reverso? Entonces, la estrella puede estar acá o puede estar acá también. ¿Por qué decidí yo que la estrella estaba acá? Por el puntico verde que yo les dije que era importante, ¿se acuerdan? Ese puntico verde es otro dato paleomagnético de unas rocas que son más jóvenes, que están encima de mis rocas, son más jóvenes, ¿sí? Pongámosle 20, 30 millones de años más jóvenes. Un investigador les hizo también lo mismo que yo les hice y sacó la dirección de esas rocas. Y la dirección puede ser esta o esta, ¿sí? Vemos, esta estrella azul es la dirección que si nosotros fuéramos a Oaxaca, ¿sí? En el Jurásico, ¿sí? Y ese Oaxaca estuviera anexado totalmente a la placa norteamericana, esa sería la dirección que debería tener Oaxaca. La dirección del polo, la brújula me debería apuntar hacia allá, ¿sí? Si todo estuviera bien, ¿no? Si estaba ahí al lado, anexado a la placa norteamericana. Pero vemos que ni el dato del otro investigador, ni mi dato da acá. Quiere decir que el terreno rotó, ¿sí? Rotó, o sea, estaba apuntando hacia ese lado y ahora está rotado hacia otro lugar. Pero entonces, tenemos una roca vieja y una roca joven, ¿sí? ¿Cuál con el paso del tiempo debió rotar más? Si las dos están en el mismo terreno, debió rotar más la vieja, ¿sí? La vieja debe acumular mayor rotación. Entonces, con ese modo de pensar fue que nosotros interpretamos que el dato en realidad debería ser este, porque veamos que si lo rotamos con respecto a la estrella azul, hay como 90 grados en la roca más vieja, mientras que hay como 60 grados en la roca más joven.
Si lo rotáramos para el otro lado, habría más rotación en la roca más joven y menos rotación en la roca más vieja, lo cual va en contrario de la lógica que estamos utilizando. Por eso determinamos esta como la dirección paleomagnética de las rocas volcánicas del Jurásico inferior en el sur de México, que es este dato que está acá. Declinación 82.8, inclinación menos 1.4. Este dato, grábenselo porque es importante. La inclinación es muy pequeña, es negativa, es casi ecuatorial, ¿sí? Los errores, pues no hay tiempo para mencionarlos. Yo quería, pero no hay tiempo. Entonces, ahora seguimos con la estratigrafía, sedimentología y petrografía, que es la otra parte, la segunda parte. Ya tenemos el dato, la posición paleolatitudinal, ¿sí? Ahora vamos a corroborar con datos estratigráficos, sedimentológicos, a ver si podemos relacionar un clima con ese dato, ecuatorial, más al norte, más al sur, más árido, tal vez. Entonces nosotros hicimos la medición de las rocas que están encima de las rocas volcánicas, que son los conglomerados, los dos conglomerados, ¿se acuerdan? Conglomerado andesítico, bueno, van a ver ya. Les medimos paleocorrientes, petrografía y la composición de los clastos también de los conglomerados. Esta es la primera roca. ¿Se acuerdan que les mencioné que yo había hecho la prueba del conglomerado en clastos de conglomerado andesita? Estos son, y están imbricados, ¿sí? Vemos que las capas tienen forma de canal, ¿sí? Hay pedazos de tronco, ¿sí? Algunas capas aquí tienen cierta laminación horizontal, hay como estas otras tienen, no se ve bien, pero tienen una laminación plana, cruzada, muy ligera, y laminación horizontal muy burda, ¿sí? Entonces, nosotros relacionamos eso como con flujos de ríos. Los ríos son los únicos capaces de generarme estructuras de tracción, estructuras tanto horizontales como cruzadas. Si fuera y también geometrías de canal, si tenemos, y también un clasto soportado. Si ven que estas rocas son clastos soportadas, no hay suficiente matriz para que sea un flujo de detritos. Un río es el que es capaz de generarme estas cosas. Luego, seguimos avanzando estratigráficamente. Pasamos de este conglomerado, que es netamente andesítico, clastos andesíticos 100%, pasamos a una transición, donde aquí ya vemos clastos de otros colores, clastos rosados, clastos verdes, ¿sí? Clastos blancos también, ya no son solo andesíticos, ya hay como más fuentes, ya vienen de otros lados, y aquí se ve un poco más que la cosa es un poco más matriz soportada, aunque vean, todavía hay laminación horizontal burda, ¿sí? Burda, aquí hay algunas gradaciones inversas, ¿sí? Eso es como una transición entre lo de abajo, que es netamente andesítico, hasta pan, lo que está más arriba, que es cuarzo, vean, es puro cuarzo, y fragmentos de rocas metamórficas, que es esto que está acá, vean, y esto ya es puras areniscas, ¿sí ven? Es puras areniscas, y conglomerados, pero ya de grano un poco más fino que los conglomerados de abajo. Entonces va disminuyendo el tamaño de grano y va cambiando la composición a medida que subimos, ¿sí? Y aquí se ven que ya, miren, la laminación cruzada es mucho más grande, mucho más amplia. Areniscas dominan las areniscas también, aunque hay ciertos intervalos aquí, mire, con limolitas, hay carbón también, y esa es la evolución como de fases entre el conglomerado Qualac, ya se lo había mencionado, y el conglomerado Prieto, ¿verdad? Y una transición entre los dos, y esta es la evolución petrográfica. Vemos que el conglomerado Prieto, las areniscas, no los conglomerados, las areniscas del conglomerado Prieto tienen una mayoría de clastos volcánicos. Estos que son negros son clastos volcánicos andesíticos, porque los conglomerados son andesíticos, pero también hay clastos felsíticos, pero vean que hay clastos también de cuarzo policristalino, pueden venir de rocas metamórficas. A medida que vamos avanzando, la fracción volcánica va disminuyendo totalmente, o sea, el volcán que estaba aportando la mayoría de sedimento ya no está. Ahora todo sido reemplazado por rocas metamórficas. Ahora las rocas metamórficas, a medida que vamos subiendo, son las que aportan la mayor parte de sedimento. Veamos que acá en el conglomerado Qualac, la mayoría es cuarzo, policristalino y algunos fragmentos metamórficos, pueden ser esquistos o filitas, ¿sí? Rocas metamórficas de bajo grado. Y ya después aquí hay otra unidad que no trabajamos acá, pero solo para mostrarla, que es puro cuarzo, la formación Zorrillo. Eso ya es transicional, ¿sí? Ya ahí se ve no solo la fuente, sino el retrabajamiento del ambiente. Las olas, ellos me pueden retrabajar, seleccionarme mejor todo y me van a dejar cuarzo al final.
Esta es la petrografía de esas mismas rocas, ¿sí? Las rocas más antiguas, las sedimentarias más antiguas son estas verdecitas, el conglomerado prieto. Vemos que está acá en la parte lítica, ¿sí? Sobre todo lítico, y aquí Dickinson nos dice que eso viene de un arco no disectado, o sea, estaba el arco ahí y empezó a erosionarse y me fue dando las andesitas, un arco volcánico, ¿sí? Y vamos evolucionando, ¿sí? Luego va la transición, que es la morada, y después la gris, que es el conglomerado Qualac, ya eso es un orógeno reciclado, unas rocas metamórficas que me están allá en la corteza y me están dando, se está reciclando, ¿sí? Está reciclando y me está dando fragmentos metamórficos, fragmentos de cuarzo policristalino. Es muy curioso en estos triángulos que vean que todos los datos están pegados a la esquina. No hay nada de feldespato, nada de feldespato. Yo teñí las muestras, nada de feldespato. Eso, ¿por qué puede ser? Una interpretación, el clima. Un clima húmedo, caliente, me destruye los feldespatos rápido. No deja que se preserven. Entonces, es una posible inferencia climática, la petrografía. En cambio, los cuarzos se me conservan, ¿sí? Fácil. Y las rocas volcánicas, esas también son un poco débiles, pero ahorita yo ya les había mencionado, la cuenca está ahí localizada, está en un sitio, está solo ahí, o sea, está al lado de la fuente, ¿sí? La fuente estaba ahí, se depositó y ahí se me quedó, ¿sí? El clima no tuvo tiempo de destruirme esos granos, ¿sí? Se me quedaron ahí. Esta ya es una representación de la misma columna, vemos la evolución, una disminución del tamaño de grano, en ciclos, pasamos de algo completamente volcánico, allá más dominado por metamorfismo, por roca, clastos metamórficos y de cuarzo, ¿sí? Esto es en los conglomerados, esto en las areniscas se ve lo mismo, aquí estos son clastos volcánicos que hacia arriba van siendo dominados por clastos metamórficos y de cuarzo, ¿sí? Y en varios ciclos granodecrecientes, típico de los ríos tienen perfiles granodecrecientes continuos y cíclicos, ¿sí? Bueno, y algo muy importante que puede relacionar el paleomagnetismo con la estratigrafía son las paleocorrientes. Yo medí paleocorrientes tanto con los clastos imbricados como con las laminaciones cruzadas en las areniscas. Esas paleocorrientes son esta roja y esta negra, ¿sí? Si yo no hago paleomagnetismo, yo voy a quedarme con ese dato de paleocorriente. Mire, va a tener una paleocorriente hacia el suroeste acá y luego hacia el noroeste acá. Pero ese bloque rotó. Entonces, ahí vieron el paleomagnetismo, ese bloque rotó. Entonces yo tengo que restaurar esa rotación, ¿sí? O sea, si ese bloque estaba de esta forma, los ríos fluían de esta forma, el bloque me rotó. El registro está mal, entonces yo tengo que corregir eso y utilizar esa paleocorriente corregida. Esa paleocorriente corregida es esta verde. La verde es la paleocorriente corregida con paleomagnetismo y vemos que varía 90 grados. Las paleocorrientes de la unidad inferior, ¿sí? Me dan hacia el sureste, mientras que las de la roca superior dan así, o sea, es una cosa, es una relación transversal entre las dos paleocorrientes. Ahora vamos a interpretarlo, vamos a discutir todo esto para cerrar y demorarnos una hora. Entonces, primero discutimos la curva. Esta es la curva de vagabundeo polar de Norteamérica, ¿sí? Norteamérica con el paso del tiempo, mira aquí está, 200 millones de años, durante el Jurásico el continente se ha movido y eso ha hecho que el polo también, bueno, el continente se ha movido, pero nosotros lo representamos moviendo es el polo, no el continente. Entonces este polo me representa el movimiento que el continente ha tenido, ¿sí? Si Oaxaca hubiera estado anexa todo el tiempo a Norteamérica, ahí pegada, ¿sí? Y no hubiera rotado, si no hubiera rotado nada y hubiera estado ahí tranquila, el polo sería igual, debía caer, por ejemplo, para el polo de Iquiyú, que fue el que yo calculé, 197 millones de años, debía caer por acá, en esta zona, ¿sí? Acá debería estar, pero mire dónde está. Eso quiere decir que rotó. Otra vez, con esto simplemente verificamos que el polo rotó, y rotó más que el polo más joven, que es el polo de Zorrillo, que está más arriba, ¿sí? Ahí simplemente verificamos eso. Luego, ¿qué tanto rotó? Bueno, ya lo habíamos calculado, rotó de 70 a 90 grados, ¿sí? Y esta gráfica me muestra las declinaciones esperadas para Oaxaca, ¿sí? Si estuviera anexado a
a la placa norteamericana con el paso del tiempo, desde 300 millones de años hasta 10 millones de años. Si los datos dieran justo en la curva, la roca no ha rotado. Y vemos que aquí varios datos del arco Nazas que les mencioné al principio, ¿verdad? Datos de la silla, la boca, todos estos son rocas relacionadas con el arco Nazas. Tienen distintas declinaciones, pero también tienen distintos grados de rotación, ¿sí? El Diquillú tiene bastante rotación, Zorrillo tiene menos rotación, Nazas tiene menos rotación. ¿Eso qué quiere decir? Que el arco estaba segmentado, ¿sí? O sea, las rocas fueron rotando, pero en distintos grados. Esta rotó más, esta rotó más, esta rotó más, esta rotó más. Estaba segmentado por zonas transversales, ¿sí? Ahora, la inclinación. ¿Qué vemos con la inclinación? Esto es lo mismo. Esto es para inclinación, pero este ya es paleolatitud. No inclinación, sino paleolatitud. Esto es lo esperado de una roca, de un terreno que estuviera anexado a la placa norteamericana. Y eso es si hubiera viajado ahí montado en la placa norteamericana, tranquilo, sí, sin moverse ni nada. Estaría ahí pegado. Y vemos que dentro del rango de error, los datos del arco Nazas están dentro de la curva esperada. O sea que en cierto modo, y por lo menos al menos nuestro dato, que es este Diquillú, está ahí metido. O sea, con eso nosotros concluimos que Diquillú, al menos Diquillú rotó, pero no se trasladó con respecto a la placa norteamericana, ¿sí? Estaba ahí como adyacente, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la boca sí da un poco más al sur, la boca sí de pronto se movió latitudinalmente. Los datos de Colombia, por ejemplo, si se comparan con el mismo movimiento para la placa suramericana, ya no la norteamericana, sino suramericana, los datos, por ejemplo, del Valle Superior de Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta, esos datos sí dan un poco más al sur de lo que debería esperarse. Entonces quiere decir que se movieron como ha sido interpretado por Bayona, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es con los datos. Y bueno, había mencionado lo más importante. ¿Cuál es la paleolatitud del Diquillú? 0 grados, está en el Ecuador. Está en el Ecuador para esa época. Ya tenemos un dato ahí cuantitativo que me ubica esa roca en una posición paleogeográfica en el Ecuador. Entonces, ¿se relaciona eso con datos de clima ecuatorial? Vamos a ver. Entonces, vemos que eso es para el conglomerado Prieto, eso es lo que les mostré ahorita, puros conglomerados, ¿no? Barras sobreimpuestas, ¿sí? Barras son pocas areniscas, muy de vez en cuando, pero barras de conglomerados sobreimpuestas con algunas laminaciones horizontales muy burdas, ¿sí? Mayal, el que más ha trabajado los ríos, en su vida, él dice que eso se puede relacionar con un tipo de río que parecido al río Scott en Alaska, ¿sí? Ese río Scott tiene mucha carga de sedimento, ¿sí? Bastante carga, pero está muy cerca o sea, su cuenca de deposición está muy cerca a la fuente, ¿sí? Poco transporte, mucha carga de sedimento. Eso lo relaciona a él, ¿sí ven? Es un río. Luego, el otro río, el que encima, el Cualac, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Ahí ya nosotros veíamos que era más arenoso, puro ciclo granodecrecientes, ¿sí? Granodecrecientes de arenisca, limos, carbón a veces, ¿sí? Y ya más estructuras también, algunos conglomerados también. Él lo relaciona con un tipo de río que es el río Donhead en Alaska, ¿sí? Este río, vean, aquí no se ve, pero ese río atraviesa toda Alaska, nace aquí también del arco volcánico, pero atraviesa toda Alaska. O sea, es un río longitudinal al arco. Entonces, carajo. Bueno, ahorita. Entonces, eso se relaciona con nuestros datos de paleocorrientes. Vean, el río Scott es transversal al arco, ¿sí? Y el río Tonje es paralelo al arco. Este es nuestro miembro conglomerado Prieto y este es nuestro conglomerado Cualac. Entonces, si vamos a ver una reconstrucción paleográfica, vemos que nuestras paleocorrientes rotadas, ¿sí? Con paleomagnetismo, me daban un dato, transversal al arco para el conglomerado Prieto, ¿sí? Y se me depositó ahí rápido, las areniscas, los conglomerados andesíticos, no hubo mucho transporte, mucha carga de sedimento, que me genera bastante carga de sedimento, pues mucha lluvia, ¿no? Mucha lluvia
me erosiona eso rápido y lo deposita ahí. O sea, tiene que haber un ambiente extensional, ¿sí? Un arco, pero extensivo, para que la cuenca esté cerca a la fuente. Y luego, las otras rocas que son más cuarzosas, el conglomerado Qualac, tienen una paleocorriente que va paralela a esta trinchera del arco, paralela a las rocas del arco, ¿sí? Ya nosotros teníamos un arco, ¿sí? Un arco volcánico que me generó las rocas de Diquillú, ¿sí? El Oaxaca en esa época estaba aquí en el Ecuador, adyacente a Sudamérica, ¿sí? Adyacente, no estaba más al norte, como habían dicho estudios anteriores, y me olvidé mencionar, y yo les dije que era importante, el dato que localizaba a Oaxaca más al norte estaba mal simplemente porque no se había tomado bien la inclinación de las capas, entonces no había sido bien corregido a la horizontal. Entonces yo fui, medí esa inclinación, lo corregí otra vez y me dio el otro dato que yo les mostré. Entonces, esta es la reconstrucción paleográfica a partir de los datos que utilicé. Podemos ubicar a Oaxaca en el Ecuador, lo podemos ubicar en el Ecuador adyacente a Sudamérica, ¿sí? No hay necesidad de mandarlo más arriba, no podemos, los datos no me lo dan. Los datos me dicen que él tiene que estar ahí en el Ecuador, ¿sí? Y algunas inferencias que se pueden sacar a partir de la estratigrafía es que había mucha descarga, aquí como lo dice, alta descarga, se removieron los minerales inestables, ¿por qué no hay nada de feldespato? Si habían plutones pérmicos por ahí aflorando, ¿por qué no hay nada de feldespato? ¿Sí? Ocurrió un desmantelamiento del volcán, o sea, fue la evolución de la roca es simplemente un desmantelamiento de los volcanes y luego la corteza, ¿sí? Y los ríos gravosos trenzados, ¿sí? Que iban tanto perpendiculares como paralelos a la cadena volcánica. Son algunas inferencias climáticas que se hacen. Hay que hacer mucho más estudios de estos para poder corroborar los datos paleomagnéticos, pero no hay necesidad de mandar este terreno hacia el norte, y entonces, ubicando a Oaxaca en esta zona, el solapamiento se evita aludiendo a otros modelos como el de Bayona, que entonces yo me puedo llevar a estos bloques que estaban acá, me los puedo llevar un poco más al sur, y eso sí lo soportan los datos paleomagnéticos y también bastantes datos sedimentológicos que él ha colectado últimamente. Entonces se me saltaron bastantes cosas, pero cumplimos con el tiempo. Entonces, muchas gracias. Estos son los agradecimientos a todas las personas que participaron en este proyecto, directa o indirectamente. Les estoy muy agradecido. Sin ellos no hubiera podido. Y muchas gracias. Y ahora pues, la discusión, ahora sí ya más relajados. ¿Ya? ¿Sí estaban ahí todavía? Sí, sí. Bueno, listo. No, muchas gracias por la presentación, estuvo muy interesante y entretenida. Y bueno, les invito, digamos, a personas que quieren escribir preguntas en el chat. Sí, no hay preguntas todavía, ninguna pregunta. ¿Están escribiendo una vez? O preguntas también charladas, el que quiera participar, abierto. Perfecto, gracias. Diego, ¿existen o conoces ejemplos en otras cuencas que en la composición no tengan feldespatos, así como, o sea, como estas? Que no tenga, pues un estudio ahí en esa misma cuenca, que ese sí ya fue bastante más enfocado en proveniencia, tampoco encontraron feldespatos, tampoco, pero en la misma cuenca, pero muestre en otras cuencas cercanas, Otraltepec, Ayuquila, en este momento no le tengo la respuesta, ayúdame alguien. Pero más al norte, pero es que vea, ahí por ejemplo, estas son rocas del Jurásico inferior, medio, Toarciano, sí, Toarciano. Entonces, si nos vamos por ejemplo un poquito más al norte, a la cuenca de Yuquila, ahí las rocas son un poco más jóvenes, sí, allá sí hay feldespatos, yo me acuerdo, yo allá estuve con Roberto, y si no tanto no se veía el feldespato,
pero se veía como el resultado de la meteorización del feldespato en la roca, se veía como una pseudomatriz, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay plutones más jóvenes, hay plutones del Jurásico Medio, ¿sí? Entonces, del Jurásico Medio, y entonces esos plutones podían ser la fuente de, pero ya estaban ahí aflorando, un poco más cerca. Del Jurásico Inferior, plutones aflorando, aquí en esta zona no hay, están es un poco más lejos, más hacia el este, en el terreno cuicateco, pero los plutones son más antiguos, los que hay cerca son del Pérmico. Entonces, por ejemplo, esos plutones pérmicos, si ya estaban aflorando para esa época, tuvieron más tiempo para que el clima actuara y los destruyera. Y igual el viaje fue más largo, entonces con el viaje se fueron destruyendo los feldespatos también, se fueron destruyendo. Mientras que en la cuenca que está un poquito más arriba, que les digo, en Ayuquila, ahí el Plutón del Jurásico Medio está ahí al lado, se llama el Plutón de Chilixtlahuac, es Jurásico Medio, está ahí al lado, y las rocas están acá, la cuenca, ¿no? Entonces, si actuó el clima, no fue tan fuerte como si hubiera tenido un viaje largo. Claro. Diego, pero igual, mira, sí. Diego, ahí tienes en el chat 3 preguntas ya, si quieres, como ir respondiendo, están interesantes. Si quieres, Felipe Vargas. Buenas tardes, muy buena presentación. Es claro que para el Triásico Jurásico hay diferentes rifts en el área. Quería preguntarle por el rift de Girón, que está en su última imagen. ¿Qué rocas lo componen y el tiempo de la formación? Pues me preguntó usted lo que era, porque a mí me gusta mucho el Girón. El Girón es más joven, el Girón es Jurásico, ¿qué? Jurásico superior, Jurásico tardío, sí. Y el Girón sí ya es completamente siliciclástico. El Girón son conglomerados, areniscas, lorlitas rojas, las clásicas red beds, ¿sí? Y ese Girón, aquí, como es un poco más joven, ¿sí? Para esa época, se supone que ya el arco ya como que había migrado en Colombia, ¿no? En Colombia el arco ya había migrado un poco para el occidente, ¿sí? Entonces, recuerden, no les mencioné, pero la apertura de Pangea en sí, la separación de Norte y Suramérica, empezó como de Triásico, Jurásico inferior, pero en sí la separación ya del drift de los continentes, eso fue como después del Jurásico medio, ¿sí? Para el Jurásico inferior era una extensión temprana, pero la mayor acción era del arco, ¿sí? Entonces ya el Girón, aquí por ejemplo, a mí no me parece tan relacionado a un arco, sino ya más en sí a la apertura de Pangea. Entonces sí ya es un rift propiamente dicho. Y rocas siliciclásticas, es un poco más joven. En México, para la época en que se estaba depositando el Girón acá, en México se estaban depositando rocas calcáreas. O sea, ya el mar ya había invadido. Bueno, ojalá sea suficiente así. Bueno, ¿han considerado estudiar las arcillas de los paleosuelos que permitan soportar el intemperismo de los feldespatos? Si son suelos ricos en caolín, pues ojalá, eso sería chéverísimo estudiar. Muy buena pregunta. Claro, un aporte, eso es un aporte muy bueno, claro, porque se dieron ustedes cuenta en la presentación que lo paleoclimático son inferencias apenas. Hay que volver eso cuantitativo. Hay que estudiar los paleosuelos, estudiar el contenido de los paleosuelos, estudiar más a fondo la petrografía para ver si se encuentran, por ejemplo, algunos granos que están relacionados con clima ecuatorial, estudiar más se me olvidó mencionarles el carbón. ¿Recuerdan que la formación Rosario tiene mucho carbón? El carbón es del Ecuador, sobre todo, ¿no? Sobre todo del Ecuador, entonces. Y los bosques, ¿se acuerdan del bosque que les mostré? Ecuador, por ejemplo, un bosque así de muchos árboles, y se me erosionaron y me depositaron ahí en un pantano, muchos árboles. Gracias, Giovanni, por el aporte. Giovanni también publica muchas cosas del Jurásico, bacano que haya venido. Profe Francisco, a ver. Gracias, Diego. ¿Qué tanta correlación litológica hay entre estas unidades con las de Colombia? Litológica, pues hablemos primero de edades.
La edad de la unidad de Iquiyú, la roca volcánica, es Jurásico inferior, inferior medio, ¿sí? Y aquí hace poco sacaron una geocronología de uranio-plomo de la formación Jordán, ¿sí? Y esa dio también una edad casi lo mismo, muy similar, Jurásico inferior. Entonces, aunque litológicamente no se correlaciona tanto, porque está el Jordán, eso es más, ahí por ejemplo en Imbritas, es más riolítico, aunque hay algunas andesitas, y el espesor del Jordán es mucho más grande en algunas partes, aunque en algunas también es muy corto, pero por ejemplo se podría relacionar en edad, y ya pues en el arco yo creo que de acuerdo por ejemplo al ángulo de subducción o a condiciones ya más locales puede ir variando la litología en sí, pero yo lo correlacionaría con el Jordán y pues con todo lo que se correlaciona con el Jordán, con el Noreán, con Guatapurí, no sé, igual va siguiendo un arco, ¿sí? Sigue el arco, o sea, el arco lo podemos mandar así hasta Colombia. Ahora, Camilo, obvio, tenía que preguntar Camilo, si no, pues no. Muchas gracias por la presentación, Diego, felicitaciones. Para el Jurásico de la subcuenca Cesar, Jurásico de la subcuenca Cesar, atribuyen la proximidad de la cuenca con la fuente como un factor que permite conservar los feldespatos. ¿Qué variaciones climáticas cree usted que pueden afectar el Jurásico en México que generaron esa diferencia? Pues vamos al modelo de Bayona. Bayona pone a la serranía de San Lucas, subcuenca Cesar. Yo creo que, por ejemplo, una fuente de la subcuenca Cesar era la serranía de San Lucas, yo creo, ¿cierto? Bayona pone esa serranía de San Lucas más al sur. Y si no estoy mal, me corrigen, eso sería un clima, miremoslo, bueno, no, sería un clima más árido. Allá se me podrían conservar más los feldespatos que en un clima totalmente húmedo. Entonces, en ese orden de ideas, diría que, de acuerdo a su pregunta, una interpretación sería que la serranía de San Lucas, fuente de esa subcuenca de Cesar, estaría más al sur, mientras México estaba aquí en el Ecuador. Se me conservan más los feldespatos, ¿sí? Mientras que aquí se me destruyen. Puede ser. Pero ahorita estamos en especulación. Bueno, el Ruiz, buenas tardes. Buena presentación. Mencionaste que el depósito de las rocas del Jurásico inferior y medio están relacionadas con un arco extensivo. ¿Ah? ¿A qué ambiente tectónico ha relacionado la cuenca de Tlaxiaco y las cuencas aledañas, considerando la rotación del bloque Yucatán? Ahí pues toca aludir a otro modelo que ha sido propuesto para México, que allá no tanto un modelo como mezclado de Sinrif y Trazarco, es un modelo de Martini. El man dice que entonces que está el arco actuando, ¿no? El arco actuando por este lado, pero a la vez está actuando aquí la rotación del bloque Yucatán, ¿no? Entonces que como que esa combinación, ¿sí? Me genera unas cuencas pull apart por todo México, ¿sí? Me genera unas cuencas pull apart. Y esas cuencas pull apart a la vez están relacionadas con el arco, ¿no? O sea, el arco está proveyendo algo porque las rocas volcánicas tienen una señal geoquímica de arco, ¿sí? Esas rocas están hidratadas, tienen una señal geoquímica de arco. Entonces hay que relacionarlas con el arco, pero a la vez está ocurriendo esta extracción temprana acá. Entonces como que es como una mezcla de las dos. Pero en sí eso es extensivo y separado por límites. Ustedes saben cómo es en las cuencas extensivas, las cuencas de Rift sobre todo. Se generan pequeñas como protocuencas, algunas son abortadas y algunas logran evolucionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que la de Tlaxiaco se abortó en cierta parte. Bueno, gracias ahí por la pregunta del Ruiz. Roberto, hola Roberto. Bueno, Diego, los modelos de sistemas fluviales, los modelos que utilizas como análogos requieren la presencia de relieve importante. ¿Cuál pensarías es el causante del relieve en Pangea ecuatorial? Causante de relieve en Pangea ecuatorial.
Pues me está causando relieve el vulcanismo. El vulcanismo me está causando ahí generación de corteza. La extensión también me está causando que a la vez que hay subsidencia en algunas partes, en otras partes hay rebote isostático, que me está causando relieve. El problema con eso es que si nosotros decimos que el arco es extensivo, como por ejemplo en Guatemala, que digamos la placa se hace rollback y eso como que reduciría un poco el relieve. Pero entonces el relieve era importante. Pongamos como ahorita en Colombia. Aunque en Colombia es un poco más, la cosa es más compresiva, ¿no? Ahorita ya la cordillera se está levantando prácticamente. Entonces, sería un poco relieve como en Colombia, pero yo creo que un poquito menos. Como en Centro, creo que eso me lo dijo alguna vez el profesor Francisco, que podemos comparar el arco de esa época más como con un arco de Centroamérica, que es un relieve importante, pero no tan grande. ¿Sí? Un relieve ahí como más o menos... Pero sí, es solo especulación, Roberto. Bueno, Diego Armando Ramírez Sarmiento. Un saludo, Diego. ¿A lo largo de cuál falla se habría dado el desplazamiento de los terrenos de sur a norte en Colombia? Habla de una cuenca extensional en México, pero ¿de qué tipo? ¿Rift? En Colombia no hay registro geoquímico que soporte este modelo. Sí, bueno, ¿sabes? Pregunta, las fallas... Eso yo alguna vez se lo pregunté no sé si a Bayona o a Giovanni, que también le gustaba bastante el modelo de Bayona. Y yo le pregunté lo mismo, las fallas. ¿Y dónde están las fallas? Si aquí hay un desplazamiento de sur a norte terrible, así como ustedes lo proponen, tiene que haber una falla que muestre ese desplazamiento. Pero entonces, pues una explicación que me dieron es que esas fallas podían estar cubiertas, que si bien actuaron para esa época, y eso lo olvidé mencionar. Por ejemplo, la rotación que yo determino es jurásica, porque después del Jurásico, en el Cretácico, los polos coinciden. Los polos ya no están, entonces coinciden, ¿sí? Entonces quiere decir que si hubo una rotación en México, por ejemplo, se detuvo para el Cretácico y puede que de ahí para adelante se haya tapado. Eso puede haber pasado en Colombia, digamos que se trasladaron en el Jurásico inferior, medio, se trasladaron y ahí quedó y ahora se tapó esa falla y no ha sido reactivada. Puede ser una explicación, pero a mí me parece como, pues sí, algo de invocar, ¿no? Hay que buscarla, mejor dicho. Pero muestre, debe haber fallas así de ese estilo. En México podrían ser fallas como el estilo de la falla Caltepec, que les mostré al principio. Es una falla que va así noreste y es destral. Entonces cuadra con un desplazamiento al norte. Pero en Colombia nos toca buscarla, y ahorita debe haber alguna, pero se me va en este momento. Habla de una cuenca extensional en México, pero ¿de qué tipo? Como le mostré ahorita, es complicado porque está el efecto de las dos cosas, entonces podría ser algo combinado, pero como que bastante más influenciado por el arco, porque la extensión del rift era muy temprana en esa época. Entonces era una combinación, pero sobre todo dominado por aquí que ocurriera un bacarc a este lado. ¿Y de qué tipo? En Colombia no hay registro geoquímico que soporte un modelo de rift. Sí, aquí todas las rocas son de arco, eso sí, pero los modelos, lo que le digo acá, para esa época, todavía la extensión no había actuado. La extensión empezó Jurásico medio, Jurásico superior. Entonces, si nos vamos para el Jurásico inferior, podemos dejar el arco ahí tranquilo, un poco, por un rato. Bueno, gracias ahí por la pregunta, Diego. Camilo, ¿en qué momento comienza el desplazamiento del bloque de Oaxaca-Acatlán hacia el norte? ¿Lo relaciona con una transpresión? Pues aquí, ¿se acuerda? En la figura yo mostré que más bien Oaxaca no se ha movido tanto hacia el norte con respecto a Norteamérica, sino que ha estado ahí anexado, ¿sí? Entonces, en ese sentido de ideas, el desplazamiento del bloque Oaxaca hacia Acatlán hacia el norte ha ido de la mano con el desplazamiento de Norteamérica hacia el norte, ¿sí? Cuando se separó, tanto con Sudamérica, empezó a irse para el norte, pero ya antes, juntos, todos iban para el norte, ¿sí? Serían solo los bloques de Colombia los que sí tuvieron un desplazamiento relativo, ¿sí?
Y sí, para Colombia sería una transpresión, aunque transpresión en algunas zonas, transtensión en algunas otras, ¿sí? Así son las fallas de rumbo, o sea, varían de un lado a otro. Dentro de este modelo paleogeográfico, ¿cómo cuadran las rocas? Ah, bueno, gracias Camilo, ahora Manuel. Dentro de este modelo paleogeográfico, ¿cómo cuadran las rocas de la formación La Quinta, tanto terrestres como marinas, en La Guajira? Ahí fue madre. Pues vamos a hablar de la Quinta de Perijá y de Mérida. La Quinta de Perijá y de Mérida, ahí me ayuda ahí Giovanni Nova, que ese sí sabe más de eso, y Paola también, Paola Catalina. Esas rocas, algunas rocas volcánicas tienen edades del Jurásico inferior y Jurásico medio también. Y también tienen rocas siliciclásticas. Esas rocas las habían relacionado clásicamente con la formación Jirón, pero últimamente, si no estoy mal, han sido más relacionadas con rocas más antiguas, más de arco, como el Jordán, el Noreán. Lo que no sé es qué qué tantas rocas agrupe la formación La Quinta, porque eso puede ser muy grande, un intervalo de tiempo muy rápido. Giovanni va a hablar. ¿Sí? Yo voy a meter ahí la cuchara un poquito, pero solo para aclarar unas cosas. Sí, hágale, claro. Digamos, la pregunta de La Quinta, digamos, lo que hemos revisado, o lo que decía revisar, es que, digamos que a diferencia del jirón, de la formación La Quinta, sí parece que cubre como que todo el Jurásico, entonces hay registro de muchas cosas, entonces sí tiene el volcánico de ese Jurásico inferior que está en Nazas y en el Iquiyú digamos, el volcánico que hay en Valledupar, pero digamos, no tiene unas secuencias volcánicas tan espesas, es más siliciclástica. Y las calizas y esas cosas que se encuentran en La Quinta, pues lo que hemos interpretado es que eso se debe más son a ambientes lacustres, no ambientes marinos. Y ya de La Guajira, el registro marino, ese empieza desde el Jurásico superior. En La Guajira también hay volcánicos del Jurásico inferior que son al lado del Cerro de la Tetra. Es como para que me quede un poco más clara ahí la pregunta. Muchas gracias, Giovanni. Muy chévere, buena intervención. Y ya, ahí queda contestada la pregunta con un experto. Bueno, ahora Roberto. Diego, ¿crees que el Atrato puede ser un buen análogo para el río Conglomerado Prieto? Bueno, vamos a ver entonces la presentación otra vez. Y alguna parte que... Sí, yo creo que ahí sí la ven, ¿no? Sí. Y aquí yo puse un mejor análogo, un análogo más apropiado, porque estos análogos no son de climas ecuatoriales, son de Alaska. Entonces no son buenos análogos, no son apropiados. Un análogo más apropiado sería un río ecuatorial, ¿sí? Por ejemplo, el río Magdalena, el río Cauca o el río Atrato, que dice Roberto. Si es del conglomerado Prieto, yo en realidad no sé cómo es el río Atrato, lo confieso, pero yo creo que Roberto sí, y debe ser un río transversal al arco. Entonces, si es así, si es transversal a las cordilleras, por lo menos, y está en clima ecuatorial, y aquí hay una cadena volcánica, al menos en la cordillera central, entonces sí, podría ser un muy buen análogo, pero no sé qué tantos estudios hayan ahorita del Atrato, de qué sedimentos tiene el Atrato. Estudios recientes, del río recientes no hay, y en general casi que no hay petrografía de ríos recientes en los ríos colombianos. Hace falta hacer eso, como alguna vez me lo recomendó. Y bueno, yo creo que ya. Sí, no sé, ¿qué dice Alejandro? Hola, sí, pues no, más preguntas. Está muy interesante la conversación y muy chévere la participación de Giovanni. Gracias. Muy interesante. Esto del Jurásico es un tema bien interesante porque tenemos también pues un magmatismo activo y desarrollo de cuencas y
como a nivel global, ¿no? Porque se ve un poco lo mismo si vemos, por ejemplo, la apertura del Tetis alpino digamos, en el sur de Europa y norte de África, también tiene como esa fase marina en el Jurásico, y en el Triásico es esa parte más, digamos, el rompimiento continental, donde tienes el rift y esas cuencas así como pues, muy continentales con conglomerados y eso. Sin embargo, y esos son, y a lo largo de todo el borde, pues es diacrónico, ¿no? Entonces, en unas partes se tiene extensión, en otras partes tiene un magmatismo por el arco, por la subducción, sí, y en otras, pues un magmatismo que está relacionado es como tal al rompimiento. Y es sincrónico en diferentes lugares, o sea, y en diferentes lugares pasan esas cosas. Roberto, gracias, un saludo. Eh, entonces, ese tema de Jurásico es bien interesante por y los modelos que acá en Colombia pues tenemos los batolitos tan grandes, ¿no? Como batolito de Ibagué y bueno, muchas cosas que de pronto no es, que ocurren ahí in situ, sino más bien es una dinámica de todo este rompecabezas. Lo del clima me parece muy interesante todavía, ¿no? Como Giovanni lo apuntaba ahí, como y uno destruye los feldespatos, pues tiene que tener como mucha arcilla, entonces, ¿sí? Sí. Y alguna parte tiene que ir ese material. Entonces es interesante, pues eso, porque también como las implicaciones sobre las reconstrucciones climáticas que tiene, pues son muy importantes, ¿no? Claro. Me parece. Y Más bueno, ahorita no, pues, para el cambio climático, ¿no? claro, Para claro, sí, pues digamos que está de moda eso, pero Exacto. sí se debe ver esa aplicación. Pues no sé, Diego, muchísimas gracias. No, Y gracias a a ustedes. todos que estuvieron, todavía hay gente conectada. Sí, gracias por todos por venir. No, qué chévere, qué bien. Entonces, Diego, no, pues muchas gracias. Ahí estamos en contacto. Vale, listo, Alejo. Gracias a todos, sí. Gracias a Eso. Camilo, a Edinson, Edinson, gracias por venir. Profe, Saludos, Francisco y Giovanni, gracias por quedarse los dos. A ver qué más conozco. Mónica, muchas gracias por venir, Mónica. Paola también. Gracias. En México estuvo muy buena la presentación, te felicito. Gracias, muchas gracias por venir. Sandra, Roberto, Paola, Valentina, también. Gracias a todos. Milton, qué bien. Bueno, yo creo que ya acabamos, ¿no? Listo, Vanessa. Diego. Vale, un abrazo, hermano. No, salud, hermano, fresco. Termina de saludar ahí a todo el combo. Sí, no, vinieron todos. Sí. Bueno, pero chévere. Que siga la cosa. Sí, oiga, esto por si acaso lo suben a YouTube, la grabación de esta presentación en el canal, pues, para que después rote el link ahí a los que no pudieron asistir. Listo, sí. Va a quedar en la página de Steno. También, sí, obvio, sí, en los canales de Steno. Entonces, chévere porque está muy buena la presentación, de verdad, bacano. Listo, me tocó ahí como acelerado, pero estuvo bien. La parte de la introducción estuvo muy interesante, muy chévere. Listo. Bueno, Angie Bueno, también. Diego, Bueno, Alejo, nos vemos entonces. Gracias por todo, chao. Ya me desconecto, ¿no? Sí, cuando quiera. Sí, ya. Entonces, chao a todos. Salud.